Vámonos a esta charla sobre el tema y saludo con gusto al investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo PUED UNAM, Saúl Arellano. ¿Cómo estás, Saúl? Bienvenido. Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio, Gabriel. Gracias por la invitación. Bien, leía con cierto alarma recientemente también este artículo y este estudio sobre las entidades con las peores corporaciones policíacas de México social, la cuestión social en México. Primero preguntarte, antes de platicar un poco más de este análisis, ¿por qué las corporaciones llegan a caer en estos grados de desconfianza? Se rompe completamente el espíritu de la policía, llámese municipal, llámese estatal, y bueno, la que me pongas, Saúl. Bien, Gabriel, habría que considerar, como bien decías hace un rato, la multifactorialidad de estos fenómenos. No habría una causa específica que nos explique por sí misma lo que está ocurriendo, pero entre estos fenómenos y factores que están alrededor, sin duda alguna, en primer lugar, está la tremenda inseguridad, la presencia de la delincuencia, que cada vez más se vincula la delincuencia del orden común con la delincuencia organizada. Este fenómeno es muy nuevo en nuestro país. Estamos hablando de que de 10 años para acá, el control de las actividades de la delincuencia común, es decir, el robo de vehículos, el robo a transeúnte, el robo de transporte público, comienza a estar controlado por las redes y bandas del crimen organizado, ya sea para adquirir recursos a partir de estas actividades o bien para otorgar, entrecomillado, permisos de trabajo a quienes se dedican a estos ilícitos, es decir, pagan cuotas estos delincuentes a las bandas del crimen organizado para que les permiten estar, insisto, pues en actividades como el robo de autopartes, robo de vehículos, robo en transporte público, etcétera, robo a casa, habitación, robo a negocios. Luego viene el tema de que las policías locales se convierten también en aliadas de los criminales. Es decir, son tan frágiles, lo veíamos con el caso que estaban pasando hace un momento de Zacatecas, pero se repiten prácticamente todo el país. Lo que tenemos es que las policías municipales son tan frágiles que no tienen capacidades de resistencia al crimen organizado. Estamos hablando que el promedio salarial de las y los policías en México no rebasa los 8,000 pesos. Entonces, si tienes salarios tan bajos y los criminales te ofrecen duplicarte el salario o simplemente no matarte para que te hagas de la vista gorda o incluso colabores con sus actividades, hay una muy fuerte tentación o presión de las y los elementos de las corporaciones a participar con el crimen. Agreguémosle la penetración del crimen organizado en la conformación de los gobiernos y en la conformación de las estructuras de seguridad pública en los estados. Lo vimos en esta elección pasada, fue la más violenta, y vemos en ese sentido el veto que establecen los grupos delincuenciales al asesinar, amedrentar, secuestrar candidatas y candidatos, o bien directamente financiando campañas y luego exigiendo la colocación de sus elementos o personajes afines a sus grupos para que les protejan. Entonces vemos todos estos elementos que se van concatenando y luego la ausencia de modelos de policías que realmente estén diseñadas para la prevención del delito. No tenemos en el país todavía una sola ciudad, un solo municipio donde se haya avanzado en este sentido. Hay digamos, dos grandes modelos, ¿no? Uno que genera capacidades de reacción al crimen y digamos, los retos, los indicadores que se tienen ahí son tiempos de reacción, ¿no? Te dicen, mira, si la policía reacciona en 3 minutos, es que está muy bien, ¿no? Ante una llamada, una denuncia ciudadana. Bueno, el otro enfoque te dice, es que no sirve de mucho que la policía llegue en 3 minutos, quiere decir que ya ocurrió el delito. Entonces, más bien hay que prevenir que ocurra el delito, y sobre todo los delitos del orden común, que se han convertido, insisto, en parte de la estructura y de las estrategias del crimen organizado. Insisto, al no haber policías de proximidad, policías de seguridad ciudadana con un enfoque más de derechos humanos, no es posible que la ciudadanía confíe en ellas y ellos. Vemos cómo el nivel educativo de las y los policías sigue siendo muy bajo, el nivel de capacitación y formación sigue siendo elementalísimo,
En los mejores de los casos, las academias de policía exigen 1 año de formación, en otros casos son 3 meses de formación en la academia policial, y tú y yo sabemos, Gabriel, que 3 meses pues no serían suficientes ni siquiera para aprender el abecedario, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí Oye, es Saúl, ¿Cómo plantear, perdón que te interrumpa, pero cómo plantear, vaya, hablar de una policía que pueda, vaya, prevenir un delito para que la policía no sea nada más esta policía que nada más llega a acordonar cuerpos fallecidos ahí en el pavimento por una ejecución, que nada más llegan a acordonar escenas del crimen? Frente a esta delincuencia que está totalmente rebasada, pensando que el eslabón más débil es estos usualmente primeros respondientes, que son los municipales, Saúl. Sin duda, mira, hay modelos que han funcionado en otros lugares del mundo, pero se requiere de entrada la voluntad política, ¿no? Es el primer gran obstáculo a vencer en el país. En segundo lugar, también estamos frente a un problema de recursos. ¿Cuánto dinero o de cuántos recursos disponen las policías municipales para su equipamiento, entrenamiento, adiestramiento, etcétera? Pero luego viene el diseño mismo de la política, ¿no? Si pensamos en casos, Gabriel, como París, como Nueva York, Chicago, Detroit, otras ciudades que han tenido severos problemas de delincuencia, lo que vemos es que en primer lugar modifican la estructura de relación de la policía con la o el ciudadano. Se generan comités, por ejemplo, el caso más, digamos, exitoso es el de la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos quizá, en donde el policía rinde cuentas directamente a la ciudadanía. Se establecen comités de participación ciudadana a donde la policía, el jefe del cuadrante, por ejemplo, va y rinde cuentas, ¿no? Le informa a las ciudadanas y ciudadanos de cuántos elementos se dispone, les da teléfonos, participan directamente ellas y ellos en la elaboración de diagnósticos, y entonces exigen en actividades colaborativas la presencia permanente de la policía, uso adecuado de cámaras, que en México pues están de adorno, ¿no? Cometen un delito, vas por la grabación y no estaba en funcionamiento la cámara, etcétera, ¿no? No solamente el uso de cámaras y otras tecnologías como postes de auxilio, ¿no? Botones de emergencia, botones de pánico, herramientas de aplicaciones electrónicas en celulares o dispositivos inteligentes. Hay una cantidad enorme de capacidades y oportunidades que tienen las policías para su modernización que en México no se están llevando a cabo. Por ejemplo, la Ciudad de México misma está avanzando en algunas zonas para la generación de chats de contacto directo con la policía, no para denunciar delitos, sino para denunciar, por ejemplo, o alertar de la presencia de gente que es sospechosa, ¿no? Gente que anda con su gorra, su pasamontañas, que está vigilando una vivienda, que está en un vehículo, 5 sujetos con armas. Bueno, esto se le puede avisar a la policía y lo haces de manera anónima. Justamente uno de los grandes retos también es cómo en medio de tanta impunidad, corrupción y malos gobiernos, le das confianza a la ciudadanía para que se acerque y efectivamente te denuncie, ¿no? Denuncias y eres el primer agredido por las policías. Entonces, hay modelos ya muy probados que podrían adaptarse a la realidad nacional y que podrían darnos cambios muy acelerados. Estas ciudades han transitado de estados de inseguridad muy graves, en 4 o 5 años solucionar los problemas. Lo que no podemos seguir aceptando, Gabriel, es que en 18 o 20 ciudades grandes de este país, más del 90% de la población considera que sus policías son corruptas e ineficaces, ¿no? No podemos seguir en un país donde solamente 25% de los habitantes de zonas urbanas piensan que sus policías son eficientes o algo eficaces. Solamente 1 de cada 4 en todo el ámbito urbano nacional, donde ya vive prácticamente el 80% de la población. Entonces, eso es lo que no podemos seguir aceptando. Si seguimos haciendo lo mismo, pues evidentemente los resultados seguirán siendo los que tenemos hasta ahora. Saúl, pues muchísimas gracias por este análisis, el tema muy, muy complejo y parece que pues no se le ve la voluntad política. Gracias por el análisis y estamos pendientes. Muy buena tarde, gracias por el espacio, Gabriel.